Profesor Israel Candia Chávez, de la materia normatividad fiscal, y a toda la comunidad universitaria. Me voy a permitir comentarles sobre las finanzas públicas, la política fiscal, política del gasto público y del presupuesto. Primeramente hablaremos de las finanzas públicas. Las finanzas públicas aplican dos procesos, que son la captación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos, y a la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos, que son los gastos corrientes, así como para invertir en programas de obra pública y desarrollo social, o bien en empresas estatales, que son gastos de inversión. La captación de ingresos, la cual se realiza a partir de la política de ingresos, proyecta y calcula los ingresos de la Federación, del Distrito Federal, en este caso ahora la Ciudad de México, y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal. Estudia y formula los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación y del DF. Determina los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las dependencias responsables de los sectores correspondientes y administra su aplicación en los casos en que no se cumpla con otra secretaría. Establecer y revisar los precios y las tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, o bien las bases para fijar o escuchar a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan, cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en términos de las leyes y aplicables, y también vigila y asegura el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Organiza y dirige los servicios aduanales y de inspección, así como la unidad de apoyo para la inspección fiscal aduanera. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales. La política de ingresos también se ejerce mediante instrumentos llamados ingresos y egresos del sector público. Los ingresos tributarios, mejor conocidos como impuestos, son obligados a favor del Estado, que fija la ley con carácter general a los individuos, en este caso las personas físicas, y a las empresas, que son personas morales, para que paguen cierta cantidad de dinero en relación con determinados actos económicos. Los impuestos tributarios, llamados impuestos, se clasifican en directos e indirectos. Los directos son gravados directamente de la persona física o moral. Los indirectos, los cuales recauda mediante la compra de bienes y servicios indirectamente afectando al contribuyente. Las finanzas públicas reflejan la forma en que se capta e invierten los recursos nacionales representados por los impuestos generados por las empresas e individuos económicamente activos, para que este mecanismo que regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas nacionales tenga un sentido y equilibrio, va de la mano con la política fiscal. La política fiscal representa la herramienta que un país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto, medido por gastos previstos encabezados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. El banco es el encargado, de acuerdo a estas condiciones económicas internas y externas, de regular en todo momento la inflación de tipo de cambio y reservas nacionales, la demanda agregada y el nivel de actividad económica, el patrón asignado de recursos, la distribución de los ingresos, regula la inflación mediante la cantidad de dinero circulatorio. La política monetaria en torno expansiva representa poner dinero en circulación.
lo que genera que las tasas de interés, así como la inflación, se reduzcan. Mayor consumo, mayor captación de impuestos mediante el gravamen al valor agregado, y beneficia a las empresas por medio de los ingresos de venta. Mayor producción interna activa, lo que se conoce como flujo circular económico, se define de la siguiente manera: si hay ingresos se da el consumo, si hay consumo las empresas perciben utilidades. Si las empresas perciben utilidades, mayor es su aportación al fisco. Si el fisco tiene mayor captación tributaria, cuenta con más recursos para la distribución de su gasto público, capacidad de mantener el gravamen fiscal y la base tributaria nacional. Respalda los niveles de inversión nacional mediante el resguardo de las reservas de dinero del país, garantizando así la intervención de las empresas en los bancos nacionales, con rendimientos asegurados para evitar la fuga de capital. La política fiscal ejerce su función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva que mantenga los niveles de recaudación mínimo que permita sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y de la nación. Capacidad de establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transición económica nacional, como se menciona en uno de los temas anteriores. Esta cuenta con el respaldo propio constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La política del gasto público es el dinero empleado por el gobierno para pagar por la defensa, proyectos de desarrollo, educación, salud, infraestructura, mantenimiento del orden, justicia, entre otros. Los fondos para mantener el gasto público son obtenidos de los impuestos. La política del gasto público, el cual México está respaldando por la Ley de Ingresos de la Federación, que el gobierno emite en diciembre de cada año, y que en ella se establecen las directrices sobre la forma en que realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución mexicana. Los ingresos del gobierno federal consisten en gastos de capital o de inversión, que se dedican a la prestación de servicios y a la producción, incluyendo las transferencias a empresas y organismos sujetos a control presupuestal o administrativo. La Secretaría de Hacienda es el organismo público encargado de ejercer el gasto público. Fracciones del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Proyecta y calcula los ingresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal. Formula el programa del gasto público federal y el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación. Lleva a cabo la tramitación y registro que requiere el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas de presupuesto y egresos. Las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal son las siguientes: los tres poderes de la Unión, que es el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que todas esas son las Secretarías de Estado. Ramos generales, aportaciones a la Seguridad Social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participaciones o estados y municipios, erogaciones para saneamiento financiero, reconstrucción, órganos electorales. La política del gasto público programa y proyecta los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales. El presupuesto es la presentación de la recaudación y el gasto público, los del propio gobierno federal, de las empresas y el organismo del organismo descentralizados, sujetos a control presupuestal, así como el resto de las entidades que están bajo control administrativo.
los ingresos y los gastos de las empresas, así como también las cantidades controladas administrativamente, están sujetas a supervisión de la Secretaría, de las secretarías y de los estados y del estado. Las finanzas de los gobiernos locales y estatales están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas no pueden obtener financiamiento en divisas extranjeras o de gobierno, corporaciones o individuos extranjeros. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudaciones, donde se establece la cantidad de ingresos que por ese concepto se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Después de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, la iniciativa de ingresos se convierte en la Ley de Ingresos de la Federación, la cual proporciona la autorización necesaria para recaudar impuestos y contratar préstamos. La ley de ingresos de la Federación, al ser aprobadas por la Cámara de Diputados, se convierte en el presupuesto de egresos que otorga la autorización para la realización del gasto público. Aprobado el presupuesto de egresos, el presidente de la República puede autorizar incrementos en gasto durante el año fiscal. Su resultado es un aumento en los ingresos. Ya estructurado oficialmente y autorizar el presupuesto, se da turno al desarrollo de las partidas que genera y aseguran los recursos necesarios para el cumplimiento de los presupuestos. La estructura arancelera federal está conformada por impuestos sobre la renta desde el 2008, impuestos empresariales de tasa única, que es el IETU. En ambas se aplican ingresos a personas físicas y morales. La atribución indirecta se aplica a través del impuesto al valor agregado, que es el IVA. Se aplica desde 1980 en México, como son impuestos al valor agregado, impuestos sobre la renta, sobre automóviles nuevos, sobre tenencia o uso de vehículos, entre otros. Esto es a grandes rasgos lo que les puedo comentar sobre lo que es las finanzas públicas, la política fiscal, la política del gasto público y del presupuesto. Espero que sí se me haya entendido un poco. Gracias, buenas tardes y hasta luego.